en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos dos estaciones bastante marcadas, ¿sí? Todos dicen verano e invierno, o época seca y época lluviosa, ¿sí? El balance hídrico se basa en el comportamiento de los factores climáticos para estas dos épocas, ¿sí? Por ejemplo, tomemos en cuenta, o por ejemplo, para delimitar un área, por ejemplo, para hablar específicamente de un área, una cuenca, ¿sí? Un área determinada, ¿verdad? Delimitada, perdón. Y bueno, digamos que la cuenca es nuestro sistema, ¿sí? El balance hídrico me sirve a mí para identificar volumétricamente cuánta agua, entra al sistema y cuánta agua o volumen de agua se pierde del sistema, ¿sí? ¿Por medio de qué? Pues todo lo que hemos visto en el curso. Primero, estimar precipitación. Por eso es que se les enseña a ustedes. Ese micrófono. No sé quién tiene su micrófono. Ok, gracias. Bueno, tomamos en cuenta eso, ¿sí? Por eso, como les digo, a ustedes se les enseña primero qué es precipitación, cómo determinar precipitación, qué métodos hay para determinar precipitación y pues lo que sale del sistema, ¿sí? En forma de vapor de agua a través de las plantas y a través del suelo, ¿sí? En esto se resume todo el curso, ¿sí? Ya vimos cómo calcular entradas al sistema, ¿sí? Y la última práctica vimos cómo calcular las salidas, ¿sí? Cuánto se pierde en vapor de agua de un sistema. Entonces, para eso nos sirve a nosotros el balance hídrico, ¿sí? O más que todo, esa es la función del balance hídrico, tener una idea de cuánta agua entra al sistema por medio de precipitación, ¿sí? Cuánta agua hay disponible en el área por medio de la humedad, por medio de reservas de agua subterránea, y cuánto se pierde por medio de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. ¿Y cuáles son los objetivos del balance hídrico? Pues primero, evaluar el estado actual de la oferta y disponibilidad de agua y su estado de equilibrio o desequilibrio con la demanda a nivel de cuenca, ¿sí? ¿Por qué hablamos de cuenca? Porque regularmente la cuenca es la unidad de estudio para todo, para más que todo, bueno, todos estos estudios están en función de una cuenca hidrográfica. Es muchísimo más fácil delimitar un área para obtener información precisa, ¿sí? Segundo, cuantificar el efecto de los diferentes tipos de uso de la tierra en la producción hídrica del país y su impacto en el agua disponible, ¿sí? Realizar un análisis integrado y detallado de la cantidad de aguas superficiales actuales, las restricciones según usos y caudales ecológicos que deben permanecer en las afluentes. Bueno, el caudal ecológico, yo creo que ese término tal vez no lo habían escuchado, es el volumen mínimo de agua que necesita un ecosistema para realizar todas sus funciones vitales. Cuando yo hablo de ecosistema, estoy integrando fauna, estoy integrando flora y en dado caso, si existiera, ¿verdad? También se integran comunidades, ¿sí? Y por último, determinar la presión sobre el agua por la demanda de los diferentes usuarios, ¿sí? El balance hídrico a mí me sirve para muchas cosas. Depende de la finalidad con la que yo lo esté realizando, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para determinar el comportamiento del volumen de agua a través de los años, ¿sí? Si está disminuyendo regularmente, eso es lo que sucede, o eso es lo que uno espera. El caudal hace 10 años era mayor que actualmente, ¿sí? Y más que todo, en base a ello, proponer estrategias que mitiguen que todo eso pase, ¿sí? Determinar la presión sobre el agua, ¿sí? Los diferentes usos de la tierra, por ejemplo, son bien determinantes
sobre la cantidad de agua que se va a utilizar, ¿sí? Según el cultivo, según el tipo de producción que se esté realizando, así va a ser la demanda de agua. Entonces, para todos estos ejemplos me sirve un balance hídrico. Bueno, ahora tenemos el concepto de balance hídrico a nivel de cuenca, ¿sí? Una forma más general del balance hídrico es comparar las entradas y salidas y comparar el aumento o disminución del volumen de agua de una cuenca, ¿sí? Sabiendo que las entradas están dadas principalmente por la precipitación pluvial, mientras que las salidas por el escurrimiento, en este caso el caudal, ¿verdad? Y la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, a nivel de cuenca, un balance hídrico me sirve para realizar planes de manejo, ¿sí? Cuando yo hablo de cuenca, regularmente dentro de las cuencas hidrográficas ya hay comunidades establecidas, ¿sí? Y recuérdense de que, por ejemplo, una cuenca pasa por diferentes departamentos, diferentes municipios y no siempre se utiliza para las mismas actividades. Entonces, por ejemplo, en un departamento va a tener mucha más presión que en otro, ¿sí? En una puede ser que haya más, el volumen de agua esté destinado para más usos que en el otro, ¿sí? Entonces, en una cuenca a mí me permite estimar cuánto volumen tengo, ¿sí? Cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿sí? Bueno, y aquí tengo una pregunta que me gustaría que ustedes analizaran un poco y por lo menos alguien me respondiera. Bueno, se realiza con el mismo objetivo un balance hídrico a nivel de cuenca que en un área productiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Será para la misma finalidad? Bueno, creo que nadie. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en un área productiva tiene otras necesidades que a nivel de cuenca. ¿Cuáles serían? Dame un ejemplo de cuál es el objetivo para un área productiva y una cuenca. Digamos, para el área productiva sería solo para regar los cultivos y en la cuenca se podría hacer para hidroeléctricas o así, dependiendo de quién lo esté haciendo. Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién fue el que respondió? Jaime Pineda. Jaime, ok. Muy bien. Te voy a anotar por aquí. Jaime Pineda. Te voy a dar 5 puntos sobre el examen final líquidos, no netos. Gracias. Ok. Bueno, a mí regularmente siempre me gusta que participen, ¿verdad? Y sí, el compañero efectivamente tenía razón. A nivel de cuenca, yo necesito estimar, por ejemplo, cuánto del 100% del volumen de agua que yo tengo, cuánto va a estar distribuido para uso doméstico, para uso agrícola, ¿sí? Cuánto va a estar determinado o destinado, por ejemplo, para una hidroeléctrica, si hay dentro del área de estudio, ¿verdad? Mientras que si yo realizo un balance hídrico para un área productiva, donde yo tengo cultivos, ya sea agrícolas o forestales, ¿sí? Yo lo determino para 2 funciones. Principalmente, determinar cuál es el requerimiento hídrico del cultivo, ¿sí? Y en base a ello, establecer los sistemas de riego, ¿sí? Determinar cuál es la capacidad de campo,
cuál es el punto de marchitez permanente, ¿sí? Y con ello yo ya establezco, bueno, para este cultivo, para esta área específica y para el mes de verano, ¿verdad? Que es donde las plantas sufren más estrés hídrico, yo voy a determinar cierto volumen de agua para riego, ¿sí? Y con ello evitar, pues, que la planta llegue al punto de marchitez permanente y muera, ¿verdad? Y por ende, pues, se va a perder esa producción. Entonces, si se dan cuenta, son dos ejemplos bastante marcados, ¿sí? Nivel hídrico con el objetivo agrícola y balance hídrico con el objetivo a nivel de cuenca, ¿sí? Utilizo la misma metodología, solo que la finalidad va a ser diferente, ¿sí? Bueno, y el método para realizar el balance hídrico que vamos a estar utilizando es propuesto por Torwell, ¿sí? Es el método más empleado por su simplicidad y posibilidades de estimación para cualquier lugar. Es ideal, pero ideó dos modelos para el cálculo del balance hídrico. Uno para el año 1948, que es el que vamos a estar utilizando, el cual fue mejorado en 1955, ¿sí? El conocimiento del balance de humedad o el balance hídrico es necesario para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica, ¿sí? Entonces, bueno, esto es la teoría que tenía para el día de hoy y vamos a entrar directamente con los cálculos. No sé si alguien tiene alguna duda con la teoría. Bueno, entonces voy a poner mi hoja de Excel. Bueno, y aquí, al igual que siempre, ¿verdad? Primero debo de analizar qué datos necesito, ¿sí? Para empezar a operar el balance hídrico, yo necesito datos de precipitación y evapotranspiración, ¿sí? Eso es lo que yo necesito para empezar a realizar un balance hídrico, ¿sí? Bueno, y específicamente para el método de Torwell se proponen algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar el balance hídrico, ¿sí? Primero, identificar el primer mes en donde la precipitación es mayor a la evapotranspiración, ¿sí? En este mes es donde da inicio el balance, ¿sí? Segundo, la precipitación útil es igual a la precipitación menos la evapotranspiración, ¿sí? 3. La reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil. ¿Por qué? Porque yo vengo de una época seca, ¿sí? Entonces, no hay humedad en el suelo, ¿sí? Entonces, para el primer mes, el valor de precipitación útil, la reserva es igual al valor de precipitación útil. Para los siguientes meses es precipitación útil más la reserva de humedad del mes anterior, ¿sí? Y aquí, pues, esto último es algo bien importante y bien determinante. El suelo tiene una capacidad máxima de retención, ¿sí? Esto aquí tómenlo en cuenta porque más adelante lo vamos a ver. 4. Si el valor de la reserva es positivo y es mayor a la capacidad máxima de retención del suelo, colocar el valor de la máxima retención, ¿sí? Luego, si el valor de la reserva es positivo y es menor a la capacidad máxima de retención, los valores de lluvia útil se sumarán hasta llegar a la máxima capacidad, ¿sí? Luego,
Si el valor de reserva es negativo, es resultado de déficit hídrico para ese mes. Por lo tanto, la reserva es 0. Y por último, la evapotranspiración real en meses donde no hay déficit es igual a la evapotranspiración potencial, ¿sí? Para aquellos meses donde hay déficit, la evapotranspiración real es la humedad, ¿sí? Es decir, la precipitación más la reserva del mes anterior. O, si ya no se tiene reserva en el mes anterior, únicamente la precipitación, ¿sí? Todo eso lo tengo que leer yo antes de iniciar mi balance, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que me pide? Identificar el mes donde inicia el balance, ¿sí? Precipitación mayor a evapotranspiración. Entonces, si me doy cuenta aquí, por ejemplo, tengo todos los meses, desde enero hasta diciembre. Y tengo que ir analizando mis datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una precipitación de 18 y aquí, si me doy cuenta, la evapotranspiración es mayor. Igual para febrero, miren, la evapotranspiración. Marzo, tengo una ETP de 125.8 y una precipitación de 90. Abril, evapotranspiración de 144.7 y precipitación de 55 apenas. Y aquí, por ejemplo, está mayo. En mayo yo ya veo notoriamente ese cambio. La evapotranspiración es de 138.7, mientras que la precipitación es de 597.6. Entonces, ¿en qué mes inicia el balance? Mayo. En mayo, exactamente. Aquí estoy yo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Aquí está. En este mes inicia mi balance, ¿sí? Ya identifiqué eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ordenar la información en base al mes en el que inicia el balance, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar estos datos de aquí y los voy a colocar en esta parte de aquí. Tengo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Me faltan estos 3. Así es como yo debo de ordenar mi balance hídrico, ¿sí? Colocar primero en esta casilla el mes en el que inició el balance, ¿sí? Si se dan cuenta, entre abril, mayo y a veces hasta en marzo puede que inicie el balance, ¿sí? Entonces, para este caso, inició en mayo, ¿sí? Entonces, mayo es el primer mes que yo debo colocar aquí, ¿sí? Bueno. Voy a poner así para que no sea un color tan llamativo. Pero ya identificamos lo primero, ¿sí? Identificar en mi base de datos en qué mes inicia el balance. Y luego ordenar mi base de datos en función de ese mes. Ok, entonces ya empiezo yo a operar lo que me están pidiendo, ¿sí? Ahí está. Bueno, según las consideraciones que yo tengo aquí, bueno, vamos a iniciar a operar para el mes de mayo. La precipitación útil es igual a la precipitación menos la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, aquí este dato, precipitación útil, es igual a la precipitación. Vamos a ver si copié bien los datos. Aquí lo puse al revés. Y esta es la... Los tengo al revés. Precipitación y esta es la evapotranspiración. Evapotranspiración potencial, ¿ok? Sí, así es.
¿Ok? Entonces ya con eso saco la precipitación útil, precipitación menos evapotranspiración. Y tengo una precipitación útil para el mes de mayo de 458.9, ¿sí? Luego saco la reserva. Bueno, la precipitación útil ustedes la pueden ir sacando de un solo para después ya quedarse operando únicamente estas casillas para los siguientes meses, ¿sí? Y yo les recomiendo que lo trabajen de esa manera, ¿sí? Entonces, la precipitación útil para el mes de junio sería la precipitación menos la evapotranspiración, ¿sí? Me da de 186. Entonces, yo arrastro la fórmula para todos los meses. Y si se dan cuenta aquí, tengo dos clases de datos o dos clases de números, ¿sí? Tengo por un lado todos aquellos datos que tienen valores positivos, ¿sí? Voy a poner aquí con este color. Y tengo todos estos datos que tienen valores negativos, ¿sí? Los voy a remarcar para que tomemos en cuenta esto, ¿sí? Yo les aconsejo que utilicen colores. A mí me ayuda un montón utilizar colores, porque así yo ya ubico los datos, ¿sí? Datos positivos y datos negativos. Ahora, ¿por qué salen este tipo de valores? Los datos con valores positivos, ¿sí? Me indican aporte de agua al suelo, ¿sí? Mientras que los datos negativos me están indicando extracción de agua del suelo, ¿sí? Entonces, no se asusten, estos datos negativos no me van a perjudicar ni nada, pero sí me indican en qué meses, bueno, qué meses son los más críticos, ¿sí? Y qué meses son en los que en vez de que haya humedad en el suelo, ¿sí? Pues hay pérdida, ¿sí? Y ahí es donde yo ya debo ingresar, por ejemplo, con riego o para satisfacer de alguna manera las necesidades del suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya identifiqué cuáles son los meses críticos para un cultivo, por ejemplo, ¿sí? En estos meses. Bueno, entonces, lo único que hicimos aquí fue determinar precipitación útil. Yo les aconsejo que esa la saquen de una vez para todos los meses y no vayan mes por mes, porque así yo ya identifico, como les digo, estos dos tipos de datos, positivos y negativos, ¿sí? Y ahora sí, lo demás, sí, trabajenlo mes por mes. Bueno, ahora debo de sacar la reserva, ¿sí? En este caso, me está diciendo que la reserva del primer mes es el valor, ¿sí? De la precipitación útil, ¿sí? Para los siguientes meses es precipitación útil más la reserva de humedad del mes anterior, ¿sí? Pero aquí debo de tomar en cuenta algo que se llama capacidad de campo, ¿sí? Para este caso, la capacidad de campo es de 100 milímetros, ¿sí? ¿Y qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo, ¿sí? En este caso, voy aquí y leo. Dice, si el valor de la reserva es positivo y es mayor a la capacidad máxima de retención del suelo, colocar el valor de la máxima retención, ¿ok? Aquí me están diciendo cuál es la máxima retención que tiene ese suelo, ¿sí? Regularmente son 100 milímetros, lo máximo que puede retener un suelo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, incluso en el apartado 3 o en el numeral 3, que es de reserva, me dice, la reserva del primer mes es el valor de la precipitación útil, ¿ok? Yo ya tengo ese dato. Para los siguientes es precipitación útil más reserva de humedad del mes anterior. Luego me dice, aquí está esto. Esto quiero que sea algo que ustedes siempre recuerden, ¿sí? El suelo tiene una máxima capacidad de retención, ¿sí? Entonces, el valor útil aquí sería
perdón, la reserva me está diciendo la teoría. En este caso es 458.9. Pero, ¿qué pasa? De esos 458, ¿cuánto es lo máximo que puede retener el suelo? Aquí lo estoy... Los 100 milímetros. Exactamente. Entonces no es el valor de precipitación, porque eso no es lo que puede retener el suelo. La reserva toma un valor de la capacidad de campo, es decir, la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo. Esa es la reserva, y aquí lo dice. Si es mayor a la máxima capacidad de retención, colocar el valor de la máxima retención. Es decir, 458 es mucho mayor de 100 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la reserva? 100 milímetros. Eso es lo máximo que puede retener el suelo, ¿ok? Luego me dice excedente, ¿sí? Para determinar el excedente yo debo de realizar, o en este caso, sacar otra casilla, que es la humedad disponible, ¿sí? Bueno, esta otra casilla no está dentro de todas estas que mide el balance, pero sí es importante o juega un papel determinante en el balance hídrico, ¿sí? Entonces, aunque no esté incluida ahí, yo debo de formar esta nueva casilla, ¿sí? Bueno, entonces, como ya dijimos que venimos de una época seca, donde el suelo no tiene nada de humedad, la humedad disponible para el primer mes es igual a la precipitación útil, ¿sí? Entonces, aquí sí yo tomo este dato, ¿sí? Humedad disponible para el primer mes, valor de la precipitación útil, ¿sí? Esto sí les aconsejo que lo apunten porque hay algunas cosas que no están aquí, que no las mencionan aquí. Por ejemplo, el de crear esta nueva casilla, ¿verdad? Y después tal vez no van a saber cómo sacar esa humedad o de dónde sale ese valor. Entonces, con el excedente, para saber el excedente necesito crear esta casilla de humedad disponible, ¿sí? Entonces, humedad disponible para el primer mes igual al valor de precipitación útil. En este caso son 458.9. Para los siguientes meses es precipitación útil más la reserva de humedad del mes anterior, ¿sí? Entonces, la humedad disponible para el mes de junio sería la precipitación útil para el mes de junio más la reserva de humedad del mes anterior, es decir, los 100 milímetros que yo tengo para el mes de mayo, ¿sí? Y ese es el valor de humedad disponible para el mes de junio, ¿sí? Y lo mismo hacen para todos los meses. ¿Ok? Vamos con julio. Bueno, pero para eso necesito sacar este valor primero. Entonces, aquí de igual manera lo que se puede hacer es arrastrar la fórmula, ¿sí? Me va a dar estos valores, ¿sí? Pero, por ejemplo, van a ir cambiando conforme yo vaya ingresando los valores aquí, ¿sí? Con esto no hay ningún problema que solo saquen para, por ejemplo, el primer mes, solo copian el dato de precipitación útil. Para el segundo mes es precipitación útil más la reserva del mes anterior, ¿sí? Y ya del segundo mes ya pueden arrastrar la fórmula hasta completar los 12 meses, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, ya con esto yo voy a operar el excedente, ¿sí? El excedente va a ser igual a la humedad disponible, es decir, los 458.9 menos la reserva de humedad en el suelo, es decir,
los 100 milímetros, que son la máxima capacidad que el suelo puede retener. ¿Sí? Y tengo un excedente de 358.9. ¿Sí? Ahora bien, me dice déficit. ¿Sí? Si yo tengo humedad en el suelo, ¿creen ustedes que hay déficit? Si hay reservas de humedad en el suelo, ¿hay un excedente incluso de agua? No, ¿verdad? Media vez yo tenga reserva de humedad en el suelo, así sea de 1, yo no tengo déficit. Mientras haya humedad, mientras haya reserva, no hay déficit, ¿sí? Entonces, en déficit se coloca el valor de 0, ¿sí? Luego, me está pidiendo la evapotranspiración real. Voy nuevamente a mis consideraciones y me dice, evapotranspiración real en meses donde no hay déficit, ¿sí? Toma el valor de la evapotranspiración potencial, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar el valor de ETP, 138.7. ¿Ok? Y aquí voy nuevamente con lo mismo. Reserva, me está diciendo que yo tengo una humedad disponible de 286. Entonces, ¿qué valor coloco yo en la reserva? $186.9, que sería la resta entre la humedad disponible menos la reserva de campo, que serían los 100 milímetros. No. Recuérdense que yo tengo un valor aquí arriba de lo que el suelo puede retener. Media vez ese valor sea mayor, lo único que yo puedo retener de esa humedad son 100 milímetros. Así hayan 300, 500, 600, yo únicamente puedo retener 100. Entonces, el valor de la reserva siempre es, bueno, en este caso está siendo de 100, porque todos estos datos son mayores a la máxima capacidad de retención que tiene el suelo, ¿sí? El excedente es igual a la humedad disponible, ahí sí, menos la reserva, 186.9. Hay reserva de humedad, por ende no hay déficit. Si no hay déficit, mi valor de evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial. Me voy nuevamente con el mes de julio. Tengo 315.5. De esos 315 yo únicamente puedo retener 100. En el excedente, miren, esto es bastante metódico. Donde se hace bolas uno es aquí donde ya hay datos negativos. Pero media vez ustedes pongan atención, se les va a hacer bien fácil. ¿Ok? Excedente dijimos que era igual a la humedad disponible menos la reserva. Déficit, tengo reserva de humedad, por ende no hay. Cuando no hay déficit, la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial. Miren. Nuevamente, tengo una humedad de 379. De esos 379, el suelo solo puede retener 100. Me voy con el excedente. El excedente es igual a la humedad disponible menos la reserva. Déficit no hay. Si no hay déficit, nuevamente, el valor de la evapotranspiración real va a ser igual a la potencial. Me voy para septiembre. Tengo 596 de humedad disponible. De esos 500 únicamente puedo retener 100. Voy aquí. 596 menos mi reserva de humedad. Y tengo un excedente de 496.9. No hay déficit. Y entonces, cuando no hay déficit, la evapotranspiración real es igual a la potencial. Voy aquí. Nuevamente, miren, tengo 743.4 de humedad. Únicamente mi suelo puede retener 100. El excedente, esto se vuelve bien metódico. Humedad disponible menos reserva. No hay déficit. Y nuevamente copio el valor de evapotranspiración potencial porque no hay déficit. Voy aquí, miren, aquí
Si se dan cuenta, la disponibilidad de humedad ya se está acabando. Aquí ya solo tengo 200, ¿sí? Entonces voy aquí. De esos 200 yo aún puedo retener 100, ¿sí? Voy aquí. El excedente es igual a la humedad disponible menos la reserva. No hay déficit. Media vez haya humedad disponible, como les digo, así sea de un valor, una unidad, no hay déficit, ¿sí? Luego, entonces, cuando no hay déficit, mi evapotranspiración real es igual a la potencial. Voy para el mes de noviembre, diciembre. Ok. Aquí voy nuevamente. La reserva era igual a la humedad disponible. Vamos a ver. Sí, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, ya mi valor es menor a la humedad disponible. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para este caso, vamos a ver. Humedad disponible. Espérense que aquí ya se empieza a hacer bolas 1. Sí, aquí está, ya lo vi. Bueno, aquí la humedad disponible, de igual manera, es igual a la precipitación útil más la reserva del mes anterior, ¿sí? 83.3, ¿sí? Miren, aquí ya no es 100, porque si se dan cuenta aquí la precipitación útil, por ejemplo, ya es un dato negativo, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezan los datos negativos, mi reserva ya no va a ser de 100, pero tampoco va a ser de 0, ¿sí? Si se dan cuenta, aún hay humedad disponible en el suelo, ¿sí? Entonces, nuevamente este valor, ¿sí? La reserva es igual a la precipitación útil. Miren, aquí lo dice, que es menos 16.7 más, aquí me dice, reserva de humedad del mes anterior. El mes anterior yo tuve una reserva de 100 milímetros todavía. Entonces me da una reserva para el mes de diciembre de 83.3, ¿sí? El excedente para este caso, ¿será que hay excedente? ¿Qué dicen ustedes? No hay. Ya no hay excedente. Entonces aquí se coloca 0, ¿sí? ¿Será que hay déficit? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque falta para llegar a 100. Pero tampoco estoy en 0. Recuérdense, yo les vine repitiendo la misma canción. Media vez haya humedad disponible, aunque yo, si por ejemplo, si yo aquí tuviera un 1, yo no tengo déficit, porque aún ese 1 me indica que hay humedad en el suelo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tenga aquí, por ejemplo, 0, eso sí me indica que hay un déficit. Media vez aquí yo tenga un valor diferente a 0, tengo humedad disponible en el suelo, por ende, no hay déficit, ¿sí? Entonces aquí, a ver, ¿quién me repite cómo saco la reserva para este mes? A ver si se les va quedando. Sería la reserva anterior. Precipitación útil más reserva de humedad del mes anterior. Exactamente, ahí está. Entonces, ¿quedamos claros que no hay déficit? Sí, sí, gracias. ¿Okay? No hay déficit. Por ende, ¿qué valor pongo aquí de evapotranspiración real? La ETP que utilizamos. No sé si la anterior había mencionado. No, es esta, la del mes. ETP del mes. Ok.
Voy aquí nuevamente. Saco mi valor. Perdón. Miren, aquí es donde se empieza a complicar. Como les digo, aquí facilito. Todos son mayores a 100, solo coloco 100. Pero aquí, ya donde obtengo datos negativos, ya empleo esta fórmula como tal. Precipitación útil más reserva del mes anterior. ¿Sí? Y aquí, de hecho, para todo es así. Porque si yo me pusiera aquí, por ejemplo, opero lo mismo. Reserva es igual a precipitación útil, que es 186.9, más la reserva del mes anterior, que sería 286.9. ¿Sí? Como es mayor a los 100 milímetros que puede retener mi suelo, coloco 100. ¿Sí? Pero esta casilla de humedad disponible me sirve a mí para ir viendo, bueno, es mayor de 100, coloco 100. Mayor de 100, coloco 100. Mayor de 100. Pero aquí, por ejemplo, ya este dato ya me habría confundido. ¿Sí? ¿Qué hago aquí si es menor de 100? Bueno, entonces aquí ya opero como tal. Humedad precipitación útil más reserva el mes anterior y ya me voy. Aquí de igual manera, precipitación útil más reserva del mes anterior. Miren, tengo 3.1 todavía de reserva. ¿Hay excedente? No, no hay. Porque en este caso tengo menos de la capacidad de campo del suelo, menos de lo que el suelo puede retener. Entonces, obviamente, no va a haber ningún excedente. ¿Tengo déficit? Tampoco. Porque aunque sea 3.1 unidades, tengo todavía de humedad en el suelo. Entonces, no hay déficit. Entonces, si no hay déficit, la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial para ese mes. ¿Sí? Y aquí ya se va a poner más bonito, van a ver. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Si yo opero estos datos como tal, como me indica la fórmula, precipitación útil más reserva del mes anterior, que es de 3.1, me da un valor de menos 98.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese valor? Nuevamente voy a mis consideraciones y me dice, si el valor de reserva es negativo, es resultado de déficit hídrico del mes. Por lo tanto, la reserva es 0. Ahí me está diciendo, bueno, si el valor de la reserva es negativo, me está diciendo, en ese mes hay déficit hídrico. ¿Sí? Bueno, entonces, este valor no lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Este valor solo me sirvió como indicativo para decirme que ahí hay déficit hídrico. En ese mes ya hay déficit hídrico. ¿Sí? Entonces, me está diciendo la reserva o el valor de la reserva es 0. ¿Sí? Ahí ya no tengo yo reservas de humedad. ¿Excedente? ¿Será que hay excedente ahí? No. No, ¿verdad? ¿Será que hay déficit hídrico ahí? Ahí sí. Ahí sí, exactamente. Ahí yo ya tengo déficit hídrico. Me lo indicó el valor negativo aquí. ¿Sí? Cuando yo operé, ahí me dio valor negativo. No dejo ese dato porque, como les digo, a eso solo me sirve a mí como un indicativo que ahí ya no hay reserva, pero sí hay déficit. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, que se había 3.1, pero todavía no había déficit. En cambio, aquí ya estoy hablando que hay déficit. Aquí sí ya mi déficit no va a ser 0. Con una consulta, aunque la reserva sea mínima, siempre se va a tomar como que no sea déficit, pues, aunque sea mínima. Sí, por eso les dije, si yo, aunque sea media vez, tengo un dato diferente a 0, tengo reserva. No, o sea, no considero que haya déficit, porque aunque sea una unidad, tengo todavía de humedad disponible. Entonces, no hay déficit. Cuando ya este valor de reserva toma 0, ahí sí yo ya digo, ahí ya hay déficit.
¿Y cómo sé que es 0? Porque ya me salió un dato negativo, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo para que comprendan mejor, ¿ok? Yo aquí vengo operando normal, ¿sí? Reserva es igual a precipitación útil, ¿sí? Más reserva del mes anterior. Aquí, calidad, porque en estos datos todos me salían mayores a la máxima capacidad de retención de campo, ¿sí? Pero por eso les digo, es importante determinar primero, cuando yo empiezo a operar, dónde están mis datos negativos y dónde están mis datos positivos, ¿sí? Porque eso me va a indicar, bueno, aquí que ya empiezan datos negativos, por aquí ya va a empezar algunos cambios. Donde hay datos negativos, ya me indica a mí que, por ejemplo, en vez de que haya aportación de agua al suelo, ya hay una extracción de agua. De la reserva, de la máxima capacidad que puede retener el suelo, yo ya estoy extrayendo, ¿sí? Pero el hecho de que esté extrayendo no va a decir de que ya haya déficit de una vez, porque aunque sea poquito, pero hay humedad todavía. Entonces yo vengo operando nuevamente aquí mis valores normales. Precipitación útil más la reserva del mes anterior. Miren, el mes anterior solo tuvimos 3.1 de reserva. Y me dio menos 98.2. Bueno, voy aquí y nuevamente, si el valor de reserva, vamos a ver dónde está, aquí está en el 6. Si el valor de reserva es negativo, justamente como lo tengo ahí, es resultado de déficit hídrico. En ese mes yo ya digo, bueno, no hay reservas, pero tampoco puedo decir que no hay déficit, porque ya tengo un dato negativo, ¿sí? Por lo tanto, la reserva es 0. Entonces, este dato lo sustituyo por un 0. El dato solo me indicó a mí que ahí había déficit. En esos meses ya empieza el déficit, ¿ok? No tengo excedente, pero sí tengo déficit. ¿Y cómo saco el déficit? Bueno, en este caso, el déficit es igual, apunten esta fórmula porque esta tampoco está ahí, ¿sí? A la evapotranspiración menos la suma de cuánto tiene el suelo, ¿sí? Perdón, no, evapotranspiración menos la cantidad de agua que tiene el suelo, ¿sí? Y la cantidad de agua que tiene el suelo está dada por la precipitación menos la reserva de humedad para el mes anterior, ¿sí? Entonces sería evapotranspiración menos precipitación menos reserva de humedad del mes anterior, ¿sí? Nuevamente. Entonces aquí, la ventaja que ustedes aquí en el Excel les queda todo que operé, por si tienen alguna duda, ¿ok? Entonces voy aquí y me dice, el déficit es igual a la evapotranspiración menos mi precipitación, que en este caso fue de 13.6, menos la humedad de reserva disponible para el mes anterior, ¿sí? Que fue de 3.1. Entonces tengo un déficit de 98.2, ¿sí? Y aquí en este caso ya cambia la evapotranspiración. Ya no voy a ir copiando la de aquí arriba, ¿sí? Miren, dice, en meses de déficit, la evapotranspiración real es la humedad, que es igual a la precipitación más la reserva del mes anterior, o únicamente la precipitación, ¿sí? Ya vamos a ver cómo aplica eso. Bueno, entonces voy aquí y mi evapotranspiración entonces sería la precipitación, que en este caso fue de 13.6, más la reserva de humedad del mes anterior. En este caso fue de 3.1. Entonces, miren, tengo una evapotranspiración real de 16.7, ¿sí? Ahora voy aquí nuevamente. Voy aquí, opero normal. Aunque ya este dato me está dando un indicativo, ¿ok? Reserva es igual a la precipitación útil. Solo lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta. Más la reserva del mes anterior fue 0.
menos 35.8. ¿Ok? Dato negativo me indica déficit, coloco 0. Reserva 0, excedente 0. Y aquí el déficit va a ser igual a la evapotranspiración menos la precipitación 90 menos aquí, miren, como les digo, solo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean, pero aquí haciendo la resta yo puedo obtener el valor de déficit porque la reserva para el mes anterior ya fue 0. ¿Sí? 35.8 tengo de déficit, ¿ok? Entonces la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más la reserva del mes anterior. Aquí mi reserva del mes anterior es 0. Entonces ahí se aplica esto. O únicamente el valor de precipitación. Porque como en el mes anterior tengo una reserva de 0. ¿Sí? O si ustedes quieren, lo pueden hacer así, ¿verdad? Tal y como dice ahí. Les va a dar lo mismo. Precipitación más reserva del mes anterior, que fue 0, 90. Y voy con el mes de abril. Únicamente aquí ya sé que me va a dar un valor negativo. Precipitación útil más reserva del mes anterior. Menos 89.1, valor negativo. Coloco entonces el valor de 0. No hay excedente. Sí hay déficit. Tuve un dato negativo. El déficit es igual a la evapotranspiración menos la precipitación menos 0, ¿verdad? Que fue la reserva del mes anterior. Miren, 89.1 tengo de déficit. Entonces la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación, ¿verdad? La reserva del mes anterior fue 0. ¿Sí? Y ahí ya tienen ustedes su balance hídrico. ¿Sí? Ahora, bueno, yo la verdad es que con estos datos no puedo... Sí, observo datos negativos, estoy viendo que hay un déficit, hay meses en donde hay excedentes, ¿sí? Pero digamos que aquí, ustedes como ingenieros agrónomos, si yo les digo, mira, ingeniero, y entonces, ¿cuáles son los meses más críticos para el cultivo? ¿Cuáles me dirían ustedes que son? Miren, pues, les voy a hacer 2 preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son los meses más críticos y cuáles son los meses en los que yo debería aplicar riego? Son 2 preguntas diferentes. Todos son críticos y para aplicar riego es de diciembre a abril. Pero ¿por qué si hay meses en los que yo tengo reserva? Hasta tengo agua además en el suelo. ¿Por qué me decís que todos son críticos? Pues críticos en el sentido de que se pueden podrir si hay demasiada agua. Bueno, sí, la verdad es que es válida tu respuesta. Pero, por ejemplo, yo aquí dijera que los meses más críticos para mí son diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ¿sí? Aquí hay extracción de agua. Y en los que yo debería de aplicar riego o ponerle más atención sería en los meses donde hay déficit, ¿sí? Es decir, febrero, marzo y abril. Porque aquí yo aún tengo reserva de humedad en el suelo, pero aquí ya no tengo nada. Entonces, en esos meses yo ya debería de ver cómo, ¿verdad? Voy a satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos, ¿sí? Y la verdad es que sí, por ejemplo, va a depender mucho del cultivo, de otros factores, ¿verdad?
Porque pueden ser que yo tenga reserva, pero no sea suficiente para la planta, ¿sí? Entonces, eso va a depender bastante del cultivo con el que yo esté trabajando. Hay especies que son bastante exigentes en demanda hídrica, ¿verdad? Entonces, puede que esto no sea suficiente. Pero eso, como les digo, va a depender del cultivo. Entonces, por ejemplo, si a mí de manera general me preguntaran meses críticos, yo diría estos. Meses donde debo aplicar riego o incluso más riego de lo normal en aquellos donde ya hay déficit, ¿sí? Es decir, febrero, marzo y abril, ¿sí? Y así es como ustedes realizan el cálculo del balance hídrico. Ahora bien, hay una manera más fácil de determinar o de visualizar el comportamiento que tenemos aquí, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un gráfico, ¿sí? Voy a insertar un gráfico, voy a añadir datos, ¿sí? Agregar. En el eje X voy a colocar los meses, ¿sí? Y en los valores de la ay, no, perdón, me confundí, aquí no era. Nombre de la serie, pues en este caso, bueno, primero voy a agregar los valores de X. En X van los meses. Y en Y va a ir la precipitación. ¿Sí? Entonces, nombre. Precipitación. ¿Con qué variables? En milímetros. Le doy a aceptar. Y nuevamente voy a agregar. ¿Sí? En X nuevamente agrego los meses. Y en Y voy a agregar los valores de evapotranspiración. Nombre de la serie, pues aquí en este caso, ETP en milímetros. Aceptar. ¿Sí? Y estos pues son los famosos climadiagramas, ¿verdad? Que estos nos enseñan a interpretarlos en cursos anteriores, climatología, por ejemplo, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí tengo la precipitación y aquí tengo la evapotranspiración, ¿sí? Y aquí justamente se ve el comportamiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la precipitación es mayor, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ya baja. Es menor que la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, aquí, estos serían mis meses más críticos, ¿sí? Bueno, y aquí me faltó algo importante. Estos valores no me dicen como tal, o no me dicen nada del balance, ¿sí? Yo únicamente operé, pero lo que me sirve a mí son los totales, ¿sí? Yo voy a sacar totales, en este caso, para precipitación, evapotranspiración, excedente, déficit y evapotranspiración real, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer una sumatoria. Miren, tengo 3.548.4 milímetros de precipitación, ¿sí? Voy a hacer una suma de la evapotranspiración. Y tengo 1.490.9 milímetros de evapotranspiración, ¿sí? Casi que se evapora la mitad de lo que precipita, ¿sí? Luego aquí hago una sumatoria de los excedentes. $2.280.6
Hago una sumatoria para el déficit. Y hago una sumatoria para la evapotranspiración real. ¿Ok? Este sería como tal mi balance hídrico. Estos valores de aquí. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, justamente hace como 2 prácticas tuvimos en el curso de climatología la práctica de clasificación climática por zonas, ¿sí? ¿Y qué se utiliza? Estos valores de aquí, los valores del balance hídrico. Entonces, yo les decía a los compañeros que de manera general, ese es un balance hídrico, ¿sí? Pero estos datos son los que se utilizan para clasificación climática, ¿sí? Pero ellos no saben todo el procedimiento que lleva a llegar a estos resultados, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí me está diciendo que la precipitación, la evapotranspiración, por ejemplo, es de 1490.9, pero en realidad lo que se está evaporando de ese suelo son 1267.8, ¿sí? Hay un excedente de 2280.6 y un déficit de 223.31, ¿sí? Miren qué gran diferencia. Entonces, por ejemplo, en esa zona climática, de manera general yo podría indicar que hay recurso hídrico abundante, ¿sí? Y se pierde muy poco. Entonces ya en base a ello yo ya podría dar algunas indicaciones de qué cultivos se podrían establecer en esa zona, por ejemplo, ¿sí? Para eso me sirve. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Voy a guardar el documento y la presentación, aunque en la presentación ahora no tengo cálculos, ¿verdad? Pero pues sí, por si les sirve, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí y puedan estudiar, ¿sí? Esto sí viene en el examen final. Entonces, ¿dudas, comentarios? Bueno, entonces antes de que se vayan, les voy a pasar el link de la asistencia para que se puedan anotar. Y con eso terminaríamos la reunión del día de hoy. Ahorita voy. Y les voy a subir de una vez su hoja de trabajo para que lo entreguen la próxima semana.